A través de la emisora Uniestéreo. Y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerde que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son responsabilidad 100% de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través de numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran en Egresados Unicensistas y en LinkedIn en Uniciencia Egresados. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Un saludo a mis compañeros de mesa. Buenas noches, Brian. Estoy esperando a Freddy y a Susanita. Susanita no puede llegar y Freddy pues han tenido inconvenientes y no se han podido conectar, pero creo que más tarde pues puedan llegar. Tengan una linda noche para todos nuestros oyentes y seguidores que como siempre cumplen esta cita todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy hablaremos de meditaciones sobre teoría y práctica contable y queremos que todas las personas se sumen a esta conversación. Pero conversaremos con nuestro invitado para entender mejor este tema de meditaciones sobre teoría y prácticas contables. Tenemos esta noche al profesor José Belarmino Archila Becerra. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amable, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos los directivos de Uniciencias y para usted, desde luego, en particular, Vertica, por tenerme en cuenta para participar en estas agradables conversaciones tan lindas y tan bonitas. Bueno. Muchas gracias, profesor. El profesor José Belarmino Archila Becerra es contador público con especializaciones de auditoría de sistemas, especialista en docencia universitaria y con maestría en evaluación de educación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, con diplomado en NIP de Uniciencia, docente por 40 años. En su proyecto de vida ha sido decano, investigador, auditor interno y con una amplísima experiencia en el sector real. Dándole inicio a este programa, profesor, me gustaría como empecemos con un tema interesante y saber qué es la contaduría pública y de esa manera podemos llegar como a entender mejor el programa. Ok, entonces, ¿qué entendemos por contaduría pública? Por contaduría pública decimos que es una profesión que se prepara o se realiza con el fin de satisfacer necesidades de la comunidad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de las normas de información financiera de las empresas y para los individuos y los interesados en ella. La preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera sobre la cual se basa las decisiones de las empresas, acreedores, demás interesados y el Estado, desde luego, acerca del futuro de dichos entes económicos. Por lo tanto, es una rama del saber cuyos fundamentos y objetivos giran en torno a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones
a través de la aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas, cifras y datos suministrados por la contabilidad, transformándolos para su debida información. Bueno, de ahí que quien se forme en esta profesión es capaz de ¿qué? De seleccionar y establecer sistemas contables, investigar, analizar, interpretar, evaluar y clasificar y registrar transacciones financieras, elaborar análisis, preparar informes de auditoría financiera. Para Profesor, esto, ¿esas serían como las funciones de un contador público? O sea, ¿cómo? esas funciones se adquieren en la carrera de contaduría pública, como las que usted Es, nos está contando, como eso significa. esas son las funciones que un contador público o una contadora pública debe de dominar. Fíjense que es un campo de acción bastante amplio y bastante bonito, que nos lleva a investigar y analizar. Para ello, he clasificado mi charla en 4 aspectos importantes. Los 4 aspectos importantes son, primero, teoría contable. Segundo, teoría de normas profesionales. Tercero, teoría de normas contables. Y cuarto, teoría de normas de registro contable. Fíjense que son 4 aspectos que parece que fueran igual, ¿no? Pero a la O sea, larga son profesor, o sea, diferentes. si usted no lo divide en estos 4 aspectos, a mí me nace como la duda, como una inquietud, y podríamos empezar por la primera, ¿qué es teorías contables? Sí, claro. Entonces, mire, vamos a ver el concepto de la primera, teoría contable. ¿Qué es la teoría contable dentro del el ir y venir de mis trabajos como docente y como educador en la parte de contaduría? Pues saqué y yo digo que la teoría contable es la culturización que debe tener la persona que se forme como contador público. Y dentro de esos y dentro de las investigaciones que he hecho, he encontrado y he armado la siguiente retahíla, digámoslo así, que dice, teoría contable, conjunto coherente de proposiciones paradigmáticas, hipotéticas, pragmáticas, epistemológicas, teleológicas, heurísticas y hermenéuticas que le permiten al contador público actuar en el campo de su profesión. Fíjense que parece una retahíla de unos términos, pero si nosotros entramos a desmenuzar cada uno de estos términos, encontramos lo siguiente. La primera proposición. ¿Cuál es? Paradigmáticas. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es entendido como el conjunto de conceptos, valores, técnicas. Perdón un momentico, perdón un momentico, profesor, perdón un momentico, no me está escuchando. Perdón un momentico, perdón un momentico, perdón un momentico. Buenas noches, Fredicito, ¿cómo está? Freddy Alexander, bienvenido, muchas gracias. Tenías problemas de conexión. Lo importante es que ya has llegado, qué alegría. Te presento al profesor José Belarmino Chilo Becerra, nuestro invitado de hoy. Un abrazo y gracias por venir. Ok, un saludo para toda la audiencia que está conectada en Lo este importante momento. es que ya has llegado, qué alegría. Te presento al profesor José Belarmino Chilo Becerra, Audio nuestro invitado de complejo, hoy. venía Un de un abrazo y gracias por tráfico, venir. estaba en la calle, estaba haciendo una diligencia y venía en un tráfico complejo. La ciudad está, pues sigue en su protesta, la ciudad y por supuesto el país, entendible. Así que me retrasé un poco, pero quería llegar a este programa de Conversemos para saludar al profesor José Archila para saber más acerca de todo este tema de la contabilidad. Y dejo que siga explicando porque lo interrumpí en mi llegada, así que dejo que siga explicando sobre la pregunta que le habían hecho. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Continuamos?
Buenas noches, bienvenido. Entonces, y aquí estoy para dialogar un poco sobre estos temas tan bonitos. Muy bien, hoy tenemos, lo tenemos a usted como invitado hablando sobre todo el tema de la meditación sobre la teoría y la práctica contable. Y quiero hacer este programa menos y vamos a extensionarnos un poco por todo lo que ha pasado durante todos estos días en el país, para que los oyentes y quienes se unen a través de redes sociales a esta conversación entiendan un poco más acerca del rol de un profesional contable, ¿no? De un Sí, contador. señor. Alguien diría, usted que es contador, cuénteme una historia. Pero en este caso, a mí me gustaría un poco, José, que pudiésemos decirle a toda esta audiencia que nos está siguiendo el día de hoy, primero como, ¿por qué es necesario tener un amigo contador cercano siempre? Ok. Precisamente yo quería aquí con un abrebocas de hablar lo que es la teoría contable, ¿Ok? ¿sí? Que la teoría contable es muy diferente a la teoría de normas contables Ok, y que la ahí está, teoría ahí hay una gran... contable y que la teoría contable es muy diferente a la teoría de normas contables y de teoría de normas de registro contable y que la teoría contable es muy diferente a la teoría de normas profesionales en sí que le atañen al profesional de la contaduría pública, ¿verdad? Entonces son cuatro aspectos que he tomado, que es la teoría contable, que es la teoría de normas profesionales, la teoría de normas contables y la teoría de normas de registro contable, ¿ya? Ok, Entonces, iniciaba yo con la parte del concepto de teoría contable y decía que teoría contable no es más que la culturización en sí del profesional de la contaduría para poder actuar dentro del campo de su profesión. Y dentro de eso tomé 7 términos o 7 proposiciones que las dividimos así. Primero, para la profesión paradigmática, ¿sí? Eh, teleológica. La primera es paradigma, la segunda es se me fue. Tenemos acuerdo. la primera es paradigmática, la otra es epistemológica, la otra teleológica, la otra heurística, la tercera hermenéutica, ¿sí? Entonces decimos conjunto coherente de proposiciones paradigmáticas, hipotéticas, pragmáticas, epistemológicas, teleológicas, heurísticas y hermenéuticas, Mira vos. que le permiten al contador público actuar en el campo de su profesión. ¿Por qué decimos primero que paradigmática? ¿Qué es un paradigma? Sin filosofar tanto Ok, en el concepto de paradigma, el paradigma no es más que un modelo, un ejemplo. Recuerdo cuando inicié por allá en 1975 a ver a Bernard Hargadon en la parte de su paradigma de estado de ingresos y gastos. claro. Lo que Luego de aprende ahí uno en el pasó, colegio. sí, ese paradigma se fue dilucidando y se fue, digamos, ampliando, y entonces ya vino el estado de ganancias y pérdidas, Ok, ¿sí? Y muchos decían, no se diga de ganancias y pérdidas, sino se dice pérdidas y ganancias, y hacíamos las discusiones en todos los corredores de las universidades. Recuerdo tanto en Nicanor Pavón y de otros colegas por allá en la Universidad Santo Tomás cómo dilucidábamos sobre eso y que no, que se decía primero ganancias y pérdidas, los otros que no, pérdidas y ganancias, pero llegamos a lo mismo que era buscar la utilidad y luego si se daban o no se daban pérdidas, ¿cierto? Luego vino a cambiarse ese paradigma, ¿por qué? Por el estado de resultados. Y ya ahorita que llegan las normas internacionales, ahorita que fue en el 2009, ¿cierto? Que ya no es tanto ahorita, sino ya van 11 años, ¿sí? ¿Y qué sucedió con la ley 1314? Entonces ya empezaron a hablar dentro de su reglamentación, empezaron a hablar del paradigma de estado de resultado integral, ¿sí? Entonces ese es un paradigma, ¿sí ve que es un ejemplo? Y así claro. ahí tomamos otro ejemplo por situación, el balance general.
Y es como el balance general fue uno de los estados financieros que fue funcionando hasta cuando llegan las normas internacionales y dijo, no, no lo llamen balance general, llámelo estado de situación financiera. Ok. Y dando y afianzando ese paradigma. Y así sucesivamente tenemos una cantidad de paradigmas, ¿cierto? Ahora tenemos el otro concepto. Esto da para una ampliación, un tema amplio, porque Claro, nosotros esto es tenemos una el clase concepto. Sí, de perdón, nosotros semestre, claro. tenemos el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, que es el número 96, y ahí le encuentro como 10 páginas de eso, solo hablando de paradigma, solo Ok. hablando de paradigma. Luego esto da para todo el Es un segundo, tema amplio. sí. Ahora, ¿me iba a preguntar algo? Claro, estas 7 proposiciones que han venido evolucionando, José, y que finalmente termina en estado de situación financiera. Sí, Entonces, llamándolo en el tema que nos atañe, ¿no? Que es el de la meditación sobre esta teoría y práctica contable, ya teniendo la teoría, ¿cierto? Que es hasta ahí esas las 7 proposiciones, el tema grueso, no lo aprendimos, el estado. Y en la correcto. práctica, ¿cómo se come eso? Bien, ok, mire. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero dar una abrebocas en todas esas 7 proposiciones Ok, para que ok, miremos listo. Bien. cómo las trabajamos. Ahora dice hipotética. ¿Y qué es una Hipotético. hipótesis? ¿Eh? Que a veces sí, que a veces no, como Ok. cantamos, ¿no es cierto? Es algo que se puede dar, que no se puede dar así, y entonces tenemos que entrar. Nosotros trabajamos a través de hipótesis. Si realizamos esto ahorita, ¿qué pasa después? Que si realizamos esto se puede dar tal cosa y entonces tenemos que acudir a las consecuentes, a los antecedentes y a los consecuentes que tiene una, o sea, las variables de lo que es una hipótesis. Aquí no me voy a detener más porque tengo que ampliarme, Ok. decir, en una cantidad de cosas de esto, de lo que, cómo son las hipótesis. Después de esto viene la pragmasis. ¿Qué es la pragmasis? Es la Pragmático. práctica que se debe tener. Y ahí es donde viene la pregunta suya, el asunto del estado de situación financiera, que cómo se come, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros a la práctica, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces de ahí seguimos con tenemos paradigmas hipotéticas, pragmáticas, epistemológicas. ¿Qué es la epistemología? La epistemología contable es precisamente la parte científica, la parte de entrar a investigar, a analizar, a interpretar, a dar toda la parte y profundizar en la parte, culturizarnos científicamente en la parte contable, en la parte de la ciencia contable, ¿verdad? Dice por allá un término teleológicas. Y cuando yo le hablaba a mis discípulos, a mis estudiantes de la parte de teleología, se me iban, decían, que es el estudio de Dios. No, esa es teología, Claro, ¿sí? Y entonces, en otras palabras, sin entrar a filosofar sobre, porque eso es una parte de la filosofía, la teleología, ¿no? correcto. Para nosotros no es más que los efectos de las causas finales. Y ahí es donde pecamos nosotros los contadores. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma a la ligera las cosas, pero no pensamos cuáles van a ser los efectos mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, ¿cierto? Entonces tenemos que entrar a profundizar dentro de esta parte de la filosofía para poder llegar a comprender las cosas, ¿sí? ¿Qué efectos me puede surtir lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy asesorando, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un caso de la vida real sobre ese tema Bien, teleológico? ok, entonces, mire, nosotros llegamos de pronto y analizamos, interpretamos y nos da por incluir en la contabilidad un tema tributario, ¿sí? Sí, Y decimos, esto es así porque la norma dice tal cosa y la norma dice todo. Pero resulta que dentro de 6 meses que yo ya no estoy en la empresa, están requiriendo a la empresa porque llegaron a encontrar algo. ¿Qué es eso? Los efectos de lo que yo hice hace 6 meses están resultando aquí. ¿Por qué? Por no haberlos implementado como debe ser. claro.
¿ya? El olvido de una norma puede resultarme Eh, complejo a futuro solo eh, porque se co- me olvidó leerla, por ejemplo. correcto, correcto, ese es, ¿cierto? Ahora, la heurística es el Heurística. otro término. La heurística, ¿qué es la heurística? También sin entrar a filosofar, porque este campo nos lleva a analizar, a investigar mucho desde la heurística, dice que es el arte de invertir, es la creación que debo tener yo como asesor contable para poder asesorar, para poder dilucidar sobre temas y salir adelante y dar mis conceptos y dar mis opiniones, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo solucionamos este problema que nos va a presentar, ¿cierto? Esa es la heurística. Y por eso decimos, los colombianos tenemos mucha heurística, pero negativa. Fíjese que esto que me estaba comentando cuando entraba usted, mire qué cantidad de cosas que están sucediendo porque tenemos mucha heurística. Somos inventores de muchas cosas, pero no buenas, ¿sí? Entonces, ahí está precisamente la aplicación de lo que es la heurística, ¿sí? Ok. Y llegamos, creo que al último, la última proposición, que es la hermenéutica. Hermenéutica. En esta sí que pecamos. Y ahí tiene que ver con la teleología, que es la hermenéutica. Es precisamente la interpretación de los textos, la interpretación de la norma, la interpretación de cómo es que funciona y cómo es que se va a aplicar, ¿sí? Y ahí es cuando yo llego y yo les doy una metodología para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. No digamos internacionales, las normas de contabilidad, porque las normas de contabilidad son una sola, ¿cierto? Sí. Y es el primero que hay es que un reconocimiento. Tenemos que tener un avance, tenemos que tener una dinámica para poder seguir la aplicación de estas normas, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene a entrar la heurística. A nosotros nos daban algo de hermenéutica en los primeros semestres. Ahora, pues yo veo que muy escasamente se tocan estos temas y por eso es que con el perdón de los señores abogados, ellos nos dominan por eso, porque ellos sí tienen a profundidad lo que es la hermenéutica y cómo es que se trabaja. Ya tienen su hermenéutica jurídica, pero nosotros no tenemos nuestra hermenéutica contable. ¿Listo? Entonces, no sé si me va a preguntar algo más. Y a partir entonces de esas 7 proposiciones que incluso resultan ser, cuando usted las nombra, José, resultan ser complejas, difíciles, ladrilludas, ¿no? Pero en la explicación es mucho más fácil entenderlo de esta forma. Digo, usted me va a ir corrigiendo. Yo tengo que aprender a interpretar todo, dar mi concepto, ser confiado, practicar para poder llegar a tener una buena evolución, leer Correcto. mucho y después, digo, así entrego mi labor como profesional contable a la sociedad, ¿verdad? Mira, Correcto. le metí Entonces, varias cosas: heurística, hermenéutica, la pragmática, la epistemológica, la teleológica, ¿viste? Pero con cosas que seguramente se hacen todos los días, pero que cosas, quedan. claro, esto ya en la parte académica, en la parte de metodología del aprendizaje, pues hay que hacer la planeación de cada uno de estos términos con ejemplos, ¿sí? Con ejemplos para que la persona interesada eh, aprenda, agarre esos conocimientos y los aplique. Eso es lo importante. Pero fíjese cómo la profundidad de esto de la teoría contable es la base fundamental, es la culturización en sí del profesional que se está formando o que está formado, porque esto está dentro de nuestra educación continuada. Nosotros debemos conocer eso. Ya le digo, yo estoy desde 1975, de 1967 en Escolombia, di mis primeros pasos en contabilidad y luego estoy aquí y todavía estoy buscando porque es que no sé. Es decir, hay cosas que yo no comprendo, entonces me toca tratar de buscarlas. Vamos a ver hasta cuándo Dios me lo permita. Hay que mantenerse siempre actualizado, pero voy a agarrar un poco de esta experiencia docente que usted tiene por más de 40 años, José, y le voy a hacer una pregunta. El contador público,
adquiere todas estas teorías, pero ¿cuál de todas ellas es la que usted cree que al profesional contable se le está olvidando? Desde luego, digamos, tenemos muchas debilidades en la parte de la hermenéutica. Hermenéutica. Sí, tenemos muchas debilidades en la parte de la heurística. ¿Ok? Tenemos muchas debilidades en la parte de teleológicas. Y desde luego, los paradigmas, porque nosotros encontramos los modelos, pero no los sabemos utilizar, ¿sí? Y no los sabemos interpretar. Y como no lo sabemos utilizar y no lo sabemos interpretar, no presentamos los estados financieros o la información financiera requerida acorde con lo que exigen las normas contables. Quiere decir entonces que uno de los consejos de toda esta charla viene siendo eso. Usted, contador, que está ahí preparándose, aprenda primero en esa pirámide, en esa base, el principio fundamental de la profesión, que es esto que llamamos Correcto. hermenéutica, y después desarrolle en adelante, pues la heurística, la epistemológica, ¿verdad? Sí, Fortalezcas en la parte heurística, que es el conocimiento de los principios. Aprenda primero exactamente qué es lo que va a hacer y después desarrolle. correcto. ¿Estamos claros? Ese es nuestro Correcto. primer consejo para la tarde de hoy en Conversemos. Ok, estamos de acuerdo. Estamos de Luego, acuerdo. después de esto, lo primero que debe saber el contador público es cuál es su marco legal de la profesión. El Y marco ese legal. marco legal de la profesión es prácticamente la teoría de normas profesionales. Es el segundo punto que tenemos ahí. Y que, a ver, digamos en Colombia, ¿cuál ha sido la evolución de esta normatividad profesional para el contador? En Colombia, en 1931 se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas, ¿sí? A esta superintendencia, como en la parte de sociedades de capital, se exige tener un revisor fiscal y se dice que para ser revisor fiscal se requiere ser contador. Pero resulta que cuando eso no figuraba la figura del contador público, y entonces, ¿qué sucedió? En 1935 le dieron facultades a la superintendencia para crear la figura del contador público juramentado. ¿Y qué era eso? Es decir, unos exámenes que hacía la superintendencia a aquellas personas que se desenvolvían en la parte contable, ¿sí? Les hacían unos exámenes y si ellos pasaban estos exámenes y cumplían con los requisitos exigidos por la superintendencia, le tomaban juramento para que prestara los servicios como contador público y pues de ahí viene el nombre de contador público juramentado. Esta norma existió hasta 1941, vino a tenerse, a aplicarse y que yo recuerde me enseñaron a mí que el primer contador público juramentado fue el doctor Carlos Lleras Restrepo. Carlos Él fue Lleras. el primer contador público juramentado en Colombia. Y luego hubo otros, por aquí hubo un señor Mutis, aquí en Bucaramanga, que también es uno de de los pioneros contadores públicos juramentados. Y esto siguió así hasta llegar a 1960. En 1960, ¿qué sucedió? Sacaron la ley 145 de 1960. Y aquí sí se vino a reglamentar lo que es la profesión del contador público, porque por allá en un artículo de la ley 145 dice, solo hay una clase de contadores públicos. En Colombia solo hay una clase de contadores públicos que pueden ser titulados o autorizados. ¿Qué sucedió aquí? A los contadores que venían como juramentados, los pasaron como autorizados. Y hasta 1960, digo, hasta aquí hay contadores públicos juramentados y pasan a ser como autorizados. De aquí en Ok. adelante, para ser contador público, tiene que ser egresado de una facultad de contaduría pública. La primera universidad que tuvo facultad de contaduría pública fue la Universidad Nacional. Bueno, ahí quedó la ley 145 y dijo, estos pueden ser juramentados o pueden ser autorizados o titulados. Titulados los que sean egresados de una facultad de contaduría de una universidad que tenga autorización para tenerla, ya, más o menos. Eso es Quiere lo que decir entiendo. entonces que yo voy a ir recogiendo de todas estas pinceladas que hemos estado dando sobre la teoría de la contabilidad.
que ese es un segundo consejo. Usted oyente, usted seguidor que está atendiendo a esta conversación, que seguramente también se está sumando a esta conversación a través de las redes sociales. Si usted necesita un contador, algo que debe tener en cuenta es que el contador debe ser titulado o debe ser avalado. Es decir, que debe tener una identificación con un número de profesional que lo identifica como egresado de alguna universidad. ¿Correcto? Correcto, sí, señor. Perdón, perdón. Eso se llamó matrícula profesional cuando es. Profesional. Y entonces, esa matrícula profesional, ¿qué era? Una hoja de papel sellado cuando eso que estaba autorizado, y entonces quedaba matriculado. ¿Por qué es matrícula? Porque quedaba matriculado en un libro allá en la Junta Central de Contadores, queda matriculado bajo el número tal, ¿sí? Y será cómo se distinguían los autorizados de los titulados. Y todavía se distingue, porque todavía hay autorizados. Y entonces, en el número de la matrícula, cuando eso se decía número tal A, quería decir autorizado, número tal T, decía titulado. Por ejemplo, la tarjeta profesional, cuando eso fue matrícula, la matrícula mía fue la 5601. O sea que 5601T. O sea que yo fui el contador 5601T en Colombia, 5601 titulado, ¿sí? Y decían otros 135A, quiere decir el contador público Autorizado. 135 autorizado, ¿sí? Ok. Esa es la diferencia. Y eso fue la ley 145 del 60 para correrme un poquito. Siguió hasta 1990 cuando salió la ley 43. Y la ley 43 es prácticamente el marco legal de la profesión del contador público, que en su artículo primero dice: se entiende por contador público la persona natural que mediante la obtención del título en una universidad de facultad de contaduría pública queda facultado para dar fe pública de actos propios de su profesión. Fíjese, aquí ya desaparece prácticamente que autorizado, que titulado, pero los autorizados siguen, ¿no? Aquí ya, entonces, de ahí dice que quedan tanto los autorizados como los titulados, quedamos facultados para dar fe pública de actos propios de nuestra profesión. Mire Pero, esta cosa esta responsabilidad tan grande que es darle fe pública, darle fe al público, darle fe a la sociedad, darle fe a los usuarios. Cuando yo firmo un estado financiero, le estoy diciendo: señor usuario, esto que hay es verdad y yo lo puedo soportar, lo puedo comprobar y me lo pueden exigir. Cuando quiera yo puedo comprobar esto, ¿ya? ¿Eh? correcto. Entonces, Entonces, de ahí nace la responsabilidad del contador público, y yo la divido en 5 responsabilidades, que es la responsabilidad profesional, la responsabilidad social, la responsabilidad pecuniaria, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Fíjese cómo ahí en todo eso está involucrado el hecho en que la ley me dé facultades para dar fe pública. Al dar fe pública, yo estoy respondiendo con todos esos 5 aspectos. ¿A quién? A la sociedad y a los usuarios, ¿sí? Y esa es la importancia, porque vamos a ver la responsabilidad profesional. Cuando pero yo me entonces, gradué, eso le iba a decir, cuando profesor. yo subí allá en el aula magna, allá a recibir el título, me tomaron un juramento: juráis a Dios y por la patria cumplir fielmente con los deberes que la profesión le impone. Y al cruzar esos dedos digo: sí, juro. Me estoy comprometiendo ¿a quién? Ante la sociedad, ante la profesión. Y entonces aquí es donde tengo que sacar adelante esa profesión que yo tengo, defenderla y cumplir mis funciones como tal para no demeritarla y no desprestigiarla. ¿Listo? Y así puedo darle los ejemplos de No, todas esas 5. pero hagámoslo, porque me parece interesante el ejercicio, profesor José. Pero antes de eso, nuestro tercer consejo de la conversación de esta charla que hemos tenido el día de hoy: si usted es contador o está pensando en ser contador,
tenemos que la ley 43 es el marco legal de la profesión del contador. Así que apréndaselo por ahí usted oyente, si está escuchando o si su hijo está o quiere ser contador. Ley 43 va a ser la Biblia, Ley como se dice, para el 43, contador. Entonces, marco legal de la profesión, hasta 2014, porque claro que sigue. sigue, está Resulta que vigente. la ley 43 en su artículo 37 habla del Código de Ética Profesional del Contador Público. Ok, Y pero ahí esa quiero que me la encontramos explique 8, yo en lo la llamo el responsabilidad. decálogo, 8 principios básicos, perdón, 10 principios básicos del contador público están estipulados en el artículo 37 de la ley 43 de 1990, y esa ¿Y es se lo sabe? la ética profesional. Pero resulta que en el 2014, un reglamentario de la ley 1314 del 2009, del 204, si no me equivoco, llegó y estableció que a la ley 43 de 1990 Sí. deberían agregarle el código de ética profesional de la IFAC. Y este código de ética profesional de la IFAC es a nivel global para los contadores públicos, para la contabilidad, los profesionales de la contabilidad. ¿Y Ok. qué sucede? Este código de ética no tiene sino 164 páginas donde se puede uno deleitar. Por aquí como que lo tengo, ¿sí? Pero de todas maneras, Muy bien, muy bien. eso es amplio, ¿sí? Eso es amplio, Quiere ¿ya? decir que Eso es entonces largo. la ley 43 sigue funcionando, la ley 43 de Común y corriente. 1990. Común y corriente hasta el año 2018 me estuvieron pidiendo conceptos sobre cómo se iría a modificar la ley 43. Por ahí envié algunos conceptos, la licencia lo envié, porque me lo pidieron por allá unos estudiosos, unos investigadores, y por ahí estaban trabajando de pronto para buscarle algunas adiciones, algunas implementaciones a la ley 43 de 1990. Quién sabe qué andará, porque ese ya hasta ahorita no he visto por ahí ninguna cosa al respecto. Pero en este momento, el marco legal de la profesión del contador público es la ley 43 de 1990 y Perfecto. el código de ética profesional de la IFAC. Por eso una de las recomendaciones mías es que en las universidades debería de tomarse la parte de ética profesional de la contaduría, o sea, la deontología Sí, contable. se estuvo en clase. Correcto. Profesor Bueno, José, Mira, entonces, el marco normativo entonces es la ley 43 del 1990 y el código de ética que ya lo fusionaron. Ahora, me ya, habla de las responsabilidades y quiero dejar esto claro para nuestros oyentes. 5 responsabilidades claras de un profesional contable: sí, social, señor. pecuniaria, civil y profesional, ¿correcto? Y penal, Y penal. Social, pecuniaria, civil, penal y profesional. claro. En la parte de la responsabilidad pecuniaria, porque yo, al cometer algún error, al firmar algunos estados que no están de acuerdo y que eso lleva digamos, a indemnizar así a que los que resulten afectados, pues entonces viene la responsabilidad pecuniaria porque yo tengo que responder con mi pecunio. Y Ok, además de eso viene la responsabilidad civil, porque el Código Civil me habla de resarcir los daños y perjuicios, ¿sí? ok. Eso. Y la responsabilidad penal dice que, por ejemplo, el presentar un estado financiero que no está acorde con la realidad, eso es falsificación de documento público, falsedad en documento público o falsedad en documento privado. Y esto, en mi ignorancia dentro de la jurídica, encontré por allá que se hace acreedor a una sanción, digamos, de prisión de 1 a 6 años. Ok, y nos falta una. ¿Cómo? Hablamos de la social, de la pecuniaria, de la civil, de la penal y nos falta la profesional, que seguramente es inherente a La todas estas. profesional, ya lo dije, cuando yo me gradúo y me Cuando juras, juro, claro, el ujú, juramento. juro ante entonces Dios. ¿qué? Ahí me comprometo profesionalmente a cumplir mis funciones como tal, y si no las cumplo, si cometo alguna otra infracción con la sociedad,
responsabilidad social, esa sí que es grande. Claro, claro. Esa sí Esta es que la es grande. principal. Profesor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre teoría de normas contables y teoría de normas profesionales? Bien, entonces ya voy para allá. Entonces, mire, la teoría de normas profesionales, como lo es el marco legal de la profesión. La teoría de normas contables son aquellas normas que nos dan las directrices para seguir los procesos para la presentación de una información financiera adecuada a los usuarios, a las empresas, a los usuarios. ¿Sí ve? Esa es la parte de teoría de normas contables. Y dentro de la teoría, ya que la tocó, voy a seguir con la teoría de normas contables, que es el tercer punto, ¿cierto? En Colombia hagamos un pequeño recuento sobre la evolución de la normatividad contable en Colombia. Resulta, para no irme muy atrás, porque yo puedo irme hasta 1905 con la Escuela de Comercio, pero no, y pasar por la misión Kemmerer y todo esto. No, entonces me voy hasta 1967 cuando empecé a estudiar contabilidad. Y resulta que allí nosotros no teníamos normas en Colombia. Nosotros no teníamos unos principios de contabilidad generalmente aceptados, que son 14 principios, eran. Y estos 14 principios los vine prácticamente a pulir, digamos, no a pulir, sino a pulir dentro de la parte del aprendizaje, ¿no? Pero para la aplicación son grandes. Esos 14 principios de contabilidad llegaron y los llevamos y los manejamos, y eso los encontramos en textos, pero textos estadounidenses, textos como Finney Miller, como Kester, como Manual del Contador de Peyton, ¿sí? Como Hargadon, como Neuner, etcétera. Sí, entonces, todos esos principios los armaron en Colombia y nosotros fuimos trabajando hasta 1986, cuando sale el decreto 2160. Dijimos nosotros, nos hicimos en Colombia, tenemos normas de contabilidad. El título era Reglamentación de la Contabilidad Mercantil en Colombia. Y yo, sorpresa, cuando vemos el 2160 y es el embutido de los principios de contabilidad que veníamos trabajando, y lo sacaron como decreto 2160. ¿Eh? Entonces, de una u otra forma lo fueron condensando y lo llevaron ahí y trajeron algo otras normas, y ese fue la primera reglamentación de la contabilidad mercantil en Colombia, el decreto 2160 de 1986. Después hubo otra cantidad de normas, como fue el 2786, 2787, uno para contable, otro para tributaria. Después vino la superintendencia, sacó el decreto 2195 de 1992, y esto hubo un mare magnum aquí que poco lo entendimos. Yo lo llamaba el librito de Petete, ¿no? Ok. Venía de la parte en inglés, y entonces tuvieron que traducirlo. Recuerdo tanto de un profesor tan sabio, que era el profesor Humberto Parra, ¿sí? Era profesor Espectacular el del CEL, profesor. y con él Parra Fonrojona, y a él le aprendí muchas cosas. En el SENA yo le aprendí cómo manejaba el banco didáctico, el SENA. Pasé como patín hasta gerente del banco. Ok. Y bueno, entonces ese libro, ese decreto 2195 fue el que reemplazó el 2649 de 1993, que es lo que las normas llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados, que los llaman con las normas internacionales. Bueno, y seguimos con porque esto ya fue armado, el 2649 ya fue armado basado en normas internacionales. Entonces, ¿qué sucede? En este decreto llegamos y metemos los principios, encontramos los principios de contabilidad generalmente aceptados, y encontramos en su artículo 4 las cualidades de la información contable, porque ahí nos decían objetivos básicos de la información contable, y eran 9, y decían cualidades de la información contable. Decía, para que estos principios, estos objetivos se cumplan, la contabilidad debe ser clara, precisa, concisa, verificable, comparable, útil, ¿sí?
hasta ahí llegamos. Entonces seguimos con esta norma. No sé si me van a preguntar algo. Sí, ¿cuál es la que se encuentra vigente? ¿Cómo? ¿Cuál es la que se Todas. encuentra vigente? ¿De qué? ¿Cuál es la que está vigente en este momento? No le oigo. Profesor, esto está en la discusión de si en este momento todavía tenemos estas normas vigentes, pero ¿cuál es la última norma que estamos aplicando? Ya voy para allá, ya voy para allá. Ok, Ok. Entonces, ok, entonces este decreto 2649 de 1993 nos duró hasta 2009. En el 2009 sale la ley 1314 de 2009 en que dice, todas las empresas deben adaptar su contabilidad basado en normas internacionales de información financiera y información financiera y aseguramiento de la información. que ¿Sí? esto es el más conocido como el NIF. ¿El qué? El Exacto. NIF. Por eso, normas internacionales de información financiera, NIF. Perfecto, ok. Eso ya. Bueno, y aseguramiento de la información, que son las NIA, o sea, las normas internacionales de auditoría y con sus reglamentaciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en esta ley le dieron atribuciones al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que presentara propuestas de la reglamentación de esta ley. Y fue así como en el 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría presentó sus propuestas, un documento muy bien cimentado y que a todos nos tomaron conceptos para incluir dentro de esto. Y llegó el Consejo Técnico y presentó el documento en la cual proponía, eran las propuestas, proponía en Colombia que se clasificaran las empresas en 3 grupos, que son las plenas o empresas grandes, Sí. las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, y la norma internacional no contempla las microempresas, pero aquí se seleccionó el tercer grupo porque son varias, son muchas, las microempresas, empresas pequeñitas, ¿sí? Y entonces ahí llegaron y con esta propuesta sacaron 3 decretos. El 2784 para plenas, que eran las normas internacionales de información financiera para plenas. El 2706 de 2012, estos dos, para microempresas. Y el 3022 de 2013 para pequeñas y medianas empresas, o sea, para pymes. ¿Ya? Bueno, después de eso, ya cuando se dieron reglamentación para hacer paralelos y presentar la información basado en normas internacionales de información financiera, en el 2014 el Consejo Técnico presentó otra propuesta para unificar, copilar estos 3 decretos en uno solo. Ok. Y en el 2015 sacó el decreto 2420, 2015. Luego, finalizando eso, sacaron un decreto 1496 de algunas modificaciones. Después de eso, salió el decreto 2483 de 2018, del 28 de diciembre del 2018, que prácticamente entró a unificar todo lo concerniente al grupo 1, o sea, a las plenas. Correcto. ¿Sí? Y luego en el 2019, con el decreto 2270, compiló nuevamente toda la información que estaba dentro del 2420 de 2015. Y sí, para la pregunta que me hacían, sí es la norma que se está aplicando en Colombia. Pero, sin embargo, a raíz de la pandemia, encontramos una guía de la superintendencia en el 2019 y Ok. encontramos un concepto del Consejo Técnico también, donde nos da los parámetros para aplicar cómo se actualiza la información contable a raíz de todos los problemas que se presentaron, a raíz de todos los auxilios y subsidios que se han dado, cómo se involucran contablemente. Y en eso está. Hasta aquí es, a grosso modo, y a mi humilde saber y entender, qué son las normas
la evolución de las normas contables. Me perdonan los... Ok, hicimos todo el barrido histórico sobre las normas, hicimos este recuento de dónde viene la compilación de todas las normas y ese entonces es nuestro quinto consejo en la charla que tenemos el día de hoy sobre todo este tema de teorías contables, meditando sobre el tema de teorías contables, ¿cierto? Y es Sí, que señor. si usted es contador, nuestro consejo es que hay un concepto del Consejo Técnico que lo emitió Sí, para todo el tema de la pandemia. Así que si usted es sí, contador o quiere saber un poco más, vaya claro. a este Y que, concepto, Consejo Técnico, para aprender un poco más sobre este panorama que estamos viviendo sobre el correcto, y COVID-19. perdón, y que busquen la guía de la Superintendencia de Sociedades, donde da ejemplos, ahí da ejemplos cómo se registra contablemente. Ahorita nos falta, para terminar, nos faltan las normas ¿de De los qué? De registros. teoría de De registro contable. registros contables. Este es otro cuento. Este es otro cuento porque no es lo mismo teoría de normas contables con teoría de registro contable. Ok, Para ¿cuál es la nuestro diferencia? caso, para nuestro caso tenemos el Código de Comercio y está vivito y coleando Ok, en toda la parte de registro contable. Y todavía nos toca coger desde luego, aunque eso fue, dicen que fue derogado y que tocó botarlo a la basura, pero para allá yo lo busco y miro que es el decreto 2650, que es el PUC. Y a pesar de tenerlo por allá, siempre miramos que el 95% de las empresas, el nomenclador de los códigos de las cuentas ha seguido el mismo. Ha seguido el mismo y ese ahí qué es, está la clasificación de las cuentas y todo. Entonces, el registro contable, yo les registro contable. comentaba por ahí que eso de que los libros de contabilidad desaparecieron, no han desaparecido. Los libros de contabilidad lo que pasa es que esos anaqueles que teníamos allá, con ese libro diario, ese libro mayor, ese libro de inventarios y balances, esos auxiliares y esos tarjeteros o cardex que existían para control de los inventarios, Claro. esos salieron manualmente, pero esos los tenemos allá los archivos correspondientes en los anaqueles de los computadores y allá está en los software contables tienen que estar. Esos libros no. A mí me puede el Estado en cualquier momento llegar y pedir el libro diario, me puede pedir el libro mayor, me puede pedir el libro de inventario, me puede pedir los auxiliares. ¿Por qué no? El Código de Comercio no ha desaparecido eso. ¿Se sigue registrando a través del libro o todo ya se hace digital? No, dentro de los software contables, si usted ve, ahí están los libros. Está el libro diario, que es donde diariamente se registran las Sí. operaciones, como dice el Código de Comercio. El libro mayor es donde se saca un resumen, generalmente mensualmente, de esa información. Ahí están los libros en los software contables. El libro auxiliar de caja es donde se controla todos los ingresos y salidas de dinero efectivo. En los libros auxiliares de bancos igual, los libros auxiliares de cuentas por cobrar, deudores clientes, ¿sí? Los libros auxiliares de proveedores, de cuentas por pagar comerciales, etcétera, los libros auxiliares de obligaciones, etcétera, todos esos no han desaparecido, porque cómo se lleva el control de la contabilidad. ¿Ya? Ese Bien, sería a grosso modo lo que se les nos tengo que decir. está acabando el tiempo, profesor José, Sí, y nos queda este sexto consejo que recojo de lo que usted acaba de decir. Recuerden que el libro contable no se ha echado al frasco del olvido, sino que sigue vigente y que las claro, empresas tienen que seguir haciéndolo. Está en los claro, softwares claro. contables. Correcto. Y ese informe, todos esos archivos tienen una duración de 10 años, de 20 años, lo contempla también el Código de Comercio. Perfecto. Exacto. Entonces, y que Entonces, el Código eso de sería, Comercio se entonces, encuentra vivito y coleando para que no se olviden también de que ese también está ahí. Ese es nuestro eso también consejo. está ahí, Pilas con el Código Único correcto. de Comercio. Y nuevamente para los estudiosos de la contabilidad les cuento que la contabilidad es hermosa, es beautiful, es linda, es Muy bien, bonita. muy bien. Hay que aprenderla, manejarla. Y Muchas cuando uno se gracias, muy enamora de la amable. profesión, se aprende mejor. Así que hay Eso, que ejercerla con ética y con amor.
Ahora, para finalizar, profesor José, ya dimos 6 consejos básicos durante toda esta conversación que hemos tenido y consejos muy importantes, además que si quieren las personas que se están conectando, llegaron un poquitito tarde a esta conversación, repasemos el programa y van a ver que los consejos van a ser muy útiles y les van a servir mucho. Ahora, el último consejo que le dejamos a todas las personas que nos siguieron a través del programa Conversemos de Uniesterio. ¿Cuál sería ese consejo, profesor, que le damos a los contadores públicos o estudiantes o quienes están interesados en estudiar para diferenciar todas estas teorías? Por favor, que miremos en serio lo que es nuestra profesión, que nuestra profesión es muy linda. Por favor, dejemos, no, yo sé que no, pero sí hay uno por allá, yo he detectado cómo la fe pública es tan hermosa, pero seria. Y esto de pronto de firmar certificados de ingresos por allá, que 50.000 pesos y cuánto quiere que le certifiquen, por favor, no, eso sí no se hace. Para yo firmar un certificado de ingresos, tengo que hacerle una auditoría a la persona que le voy a firmar el documento para que eso tenga validez, Claro. para que el día de mañana no vayan a cometer el delito de falsedad en documento. Porque el usuario de ese certificado, el usuario de ese certificado bien puede buscar las pruebas necesarias y en cualquier momento no solo se va a llevar la sorpresa de que le cancelen su tarjeta profesional, sino que puede estar, digamos, con problemas judiciales o con problemas económicos. Entonces, por favor, hay muchos aspectos. Con mayor razón, mire la firma de los estados financieros. Acuérdese que la norma para yo firmar un estado financiero, lo primero que debo saber es que la empresa lleva su manual de gobierno corporativo, que la empresa tiene su manual de políticas contables. Esos son los aspectos importantes. El manual de políticas contables se exige y en los estados financieros, sobre todo en las notas y revelaciones, yo tengo que decir que la empresa tiene su manual de contabilidad actualizado, porque esos son manuales dinámicos. El manual de políticas contables es un manual que toca estarle haciendo mantenimiento permanentemente, así como el manual de gobierno corporativo, pues no nos atañe a los contadores. Pero para que una empresa funcione bien, tiene que tener su manual de gobierno corporativo. Y nosotros, por favor, a los estudiantes sobre todo, entender qué es un manual de gobierno corporativo, cómo se conforma, qué es un manual de políticas contables, cómo se conforma, cómo lo deben conformar. Y toda empresa tiene que tener el manual de políticas contables para yo poder firmar estados financieros. De lo contrario, si no hay manual de políticas contables, no estoy diciendo nada en esos estados financieros que firmé. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ese el gran consejo del profesor José Archila para este gran tema que tuvimos hoy de meditación de teorías contables con él. Y entonces yo dejaría sobre toda esta gran conversación y esta charla que tuvimos que el contador debe ceñirse fielmente a esas responsabilidades que adquiere cuando se vuelve contador, esas responsabilidades social, pecuniarias, civiles, penales y profesionales y, por supuesto, enamorarse de la profesión para hacerlo muy bien. Profesor, muchísimas gracias por este espacio que hemos tenido hoy. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga y se cuidan mucho. Felicidades. Profesor, qué honor haberlo tenido y recordarlo hoy en mi clase con usted. Y lo veo igual a cuando yo estudié. De verdad es muy, muy rico y gracias a Dios nos ha permitido estar en otras ocasiones compartiendo. Pues sí, con Un gusto. gran Espero abrazo y que, muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchas agradecemos gracias y entonces espero a que nos nuestro volvamos a invitado. ver. Bueno. Profesor José, muchas gracias por sus aportes, a todos los que nos acompañaron en redes sociales, a nuestros egresados, a los estudiantes, a la comunidad que se interesó por este tema, a toda esta comunidad que nos sigue a través de Uniesterio y en diferido a través de Facebook, enlace Uniesterio. También recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, @egresadosunicienciistas, y en nuestros diferentes medios de comunicación digitales, al profesor Caldo Nova, que nos acompaña en este proceso, y darles y hacerles una invitación que nos acompañen en este proceso
de hacer más interesante la vida leyendo, escribiendo, y los invitamos a leer el boletín de egresados y a que participen con sus artículos. Toda la información la encuentran en nuestra página de egresados de Facebook, y recuerden que también pueden visitarnos en nuestra página de la universidad www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Bertica, muchas gracias por esta charla de Conversemos del día de hoy. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el próximo miércoles con otra charla interesante con un nuevo invitado. Recuerden, 6 en punto del próximo miércoles. Se nos acabó el Freddy, muchísimas gracias, nos acabó el tiempo. Hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Un abrazo, los amo con el alma. Gracias por llegar con todos los inconvenientes que estuviste. Y profesor, qué alegría y qué honor haberlo tenido. Brian, muy amable por estar en el Control Master. Feliz noche. Chao. Gracias. Chao.